Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender a usar 3ds Max. Y pues bueno, comenzamos. En este momento estamos abriendo 3ds Max en versión 2022. Se está ocupando esta porque ya tenemos las herramientas, ya tenemos los elementos con los cuales podemos funcionar. Esta es su pantalla. Aquí le vamos a poner que no se vuelva a mostrar y la vamos a cerrar. En teoría, también esto lo tendríamos que cerrar y aquí tendrían que aparecer unas ventanas de capas, unas ventanas vacías, las cuales se pueden sacar exactamente así de esta rayita y se pueden sacar de esta manera y las podemos soltar y las podemos eliminar, y eso es conforme ustedes lo van haciendo. De esta manera van a dejar estas cuatro vistas únicamente visualizándose, mientras que por acá vamos a tener estos elementos, clic derecho, y vamos a quitarle el que se llama Project, y estas barras que vemos son precisamente las de V-Ray Toolbar. Esto debería de aparecer así, y vamos a aplicar la de Extras. Extras es esta, ocupáramos esta, también desaparece, y de esta manera podemos ocupar nuestro 3ds Max. Aquí en el caso de la barra de V-Ray, esta barra la podemos sacar y no aparece por defecto. Se tiene que instalar de una manera ajena con el V-Ray. En este caso utilizamos una versión 6. ¿Cómo puedo saberlo? Dándole clic aquí en el Render Setup, aparece Arnold y aquí puedo saber que está instalado el V-Ray 6 en estas dos modalidades, que es como se instaló. Sin embargo, pues aquí lo tenemos, estos son los extras y con estos podemos ir funcionando momentáneamente. Aquí lo primero es entender cómo funciona 3ds Max, y si es posible voy a desactivar el V-Ray Toolbar porque hagan de cuenta que 3ds Max solito es así. Y aquí tendríamos que empezar para posteriormente comenzar a trabajar en los demás elementos. Activo V-Ray Toolbar, siempre se utiliza el clic derecho. Con el clic derecho sale este cuadro. Aquí aparece ya nuestro 3ds Max con la barra de V-Ray. No hay que olvidar que esto es un plugin que se instala totalmente de una forma ajena. Lo que primero tenemos que conocer aquí es que estos son nuestros cuadrantes o nuestros visores, que este es el visor en perspectiva, visor en frontal, visor en top y visor en left, que son las vistas tanto frontal, superior, lateral y en modo perspectiva. Si cualquiera de estas aquí abajo la agrandamos con el maximizador viewport, podemos agrandar las vistas y poder tener mejor un campo visual para trabajar. Si le volvemos a dar clic aquí, podemos obtener ya las cuatro vistas dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Posteriormente, aquí vamos a hacer una subdivisión muy importante de lo que es nuestra barra de herramientas, lo que son nuestras herramientas como comandos, nuestro panel de comandos, que vendría siendo algo muy similar. Por aquí nos encontramos las herramientas de edición, movimiento, snaps, anclajes, etcétera. Y por acá nos encontramos las herramientas que tienen que ver más con la forma y de la manera en que se va a manejar 3ds Max. Y es muy importante entender también que 3ds Max se maneja de dos maneras, ya sea por volúmenes o por formas, que son shapes. Entonces, en nuestro panel de comandos siempre vamos a tener el crear, que es aquí create, y en crear podemos crear todo lo que nosotros queramos, modificadores, jerarquías, película. Aquí podemos tener un display para hacer diferentes movimientos que más adelante se los vamos a enseñar. Por aquí tenemos las utilidades, que son herramientas básicas. Por acá abajo tenemos geometría, por acá tenemos formas, por acá tenemos luces, aquí cámaras, los helpers, que también son herramientas de apoyo,
y que realmente pues estas las vamos a ocupar poco. Sin embargo, es muy importante tomar la distinción entre estas dos. Únicamente tener en cuenta que la geometría se encarga de todos los elementos geométricos, ya sea por sólidos o por malla, y en este caso se encarga el shapes de las formas generadas por líneas. Generalmente son líneas que hacen formas bidimensionales, de las cuales pueden también partir el uso de las superficies, ya sea desde líneas o también utilizando elementos de los sólidos. Sin embargo, en este video nos vamos a encargar un poco más de los sólidos y entender que 3ds Max va a estar en función a ello. Entonces, al aplicar Create y al aplicar Geometry, aquí tenemos un subpanel que aquí nos indica las herramientas que tenemos. Standard Primitives, que son primitivas simples, primitivas extensivas, que son las Extended, objetos compuestos, que son los tres principales elementos de modelado en CAD. Aquí tenemos el modelado por figura geométrica, el modelado por forma, en este caso es geométrica también, pero geométrica compleja, y el Compound Object se obtiene de la mezcla de elementos geométricos, mientras que las partículas se encargan de trabajar efectos, ya sea desde agua, vapor, etcétera, y se utiliza generalmente con movimiento, mientras que por acá tenemos otros elementos que podemos ocupar de manera de apoyo, pero por aquí tenemos V-Ray. Los demás no los menciono porque realmente los vamos a ocupar muy poco y conforme vayamos avanzando se los podré ir mencionando. Sin embargo, si me extendería todo, el curso sería muy largo. Vamos a dejar Standard Primitives y en Standard Primitives nos va a permitir obtener estas herramientas que son Box. Aquí generalmente le pongo clic y con nuestro mouse generamos una caja, soltamos, volvemos a soltar, podemos generar también una esfera, podemos generar un cono, podemos generar un cilindro, todo con los clics, un tubo, aquí podemos generarlo, podemos generar un toroide, podemos generar un sinfín de figuras que nosotros vayamos haciendo de una manera experimentativa. Aquí tenemos el plano, que es algo parecido a la superficie. Tenemos el teapot, que en esencia nos sirve para hacer rostros o figuras extrañas de la naturaleza. Y tenemos el Text Plus, que también podemos hacer algún texto. Aquí lo podemos aplicar. Mientras que en la Extended Primitive podemos extendernos. Y aquí tengo una manera de hacer hedras, ya sea por tetra, ya sea por cubo u octa, o por dodecaedro, o por estrella, y con diferentes formas. Esto lo voy a extender aquí, y aquí voy a hacer más figuras. Me subo, estamos en el Extended Primitives, podemos hacer una caja suavizada en chamfer. Aquí se observa la caja, la hago más grande, y aquí le podemos dar el suavizado conforme ustedes lo deseen. Tenemos el chamfer seal, igual, de esta forma se va trabajando, se le puede ir dando un movimiento dependiendo de lo que ustedes deseen. Podemos generarlo otra vez y a partir de aquí se le puede ir dando el chamfer dependiendo como ustedes lo quieran. Tenemos el tanque de gas o el tanque de petróleo, como se le llama. La cápsula, que es una herramienta muy similar. Spindle, tenemos por aquí. Podemos dar una figura un poquito más extraña. El L-Exit, que nos sirve para hacer paredes. O el C, que nos sirve para hacer perfiles. El Lucillo es una herramienta también de repente utilizada para algún tipo de elementos ahí raros. El N-Gon, que es elementos de prismas poligonales,
El ring wave también es una herramienta poco utilizada, y el prisma, donde también lo podemos ocupar como si fuera una rebanada de lo que queramos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer no una infinidad, pero sí diferentes piezas con las cuales podemos ir trabajando según sea nuestra creatividad y según sea lo que nosotros queramos trabajar. Esto a diferencia de que si nosotros utilizamos los shapes, aquí vamos a utilizar pues, todo lo que son las formas con líneas, rectángulos, arcos. Son un mundo totalmente diferente y hay que aprender a separar las formas de las figuras geométricas. Por lo tanto, este curso lo estamos dedicando más que nada al origen de cómo se maneja 3ds Max y sobre todo al origen de las figuras geométricas, sobre cómo se trabajan. Aquí las voy a seleccionar todas con la herramienta Select and Move. Damos una ventana de selección, así sosteniendo el clic, porque podemos tener la ventana de selección y la podemos soltar y no nos lo hace. Clic y lo hacemos hasta que cumplamos todo el cuadro con las figuras. Seleccionamos y aplicamos la herramienta suprimir y aquí tenemos ya esta figura. Yo me puedo regresar, seleccionamos Select and Move con el rectángulo, todo junto, suprimir y eliminamos todas las figuras. Ahora, aquí me regreso nuevamente al maximizador viewport. En este modo vamos a encontrar que regreso a mis ventanas y vamos a pensar que me voy a regresar igual aquí al Standard Primitives y lo que voy a hacer de primera instancia es un cilindro básico. Si este cilindro lo dibujo tal cual, me alejo o me alejo en los 4 puntos, aquí lo alejo, aquí lo centro en la página, vemos las vistas y realmente las vistas son muy elementales, puesto que la figura también lo es. Esta vista en perspectiva me da la vista frontal, la vista lateral y la vista superior. Esta vista también yo la puedo cambiar. Si yo quisiera que esta vista fuera superior, también la puedo cambiar a top. Pero realmente no es tan trascendental cambiar vistas. Eso ustedes lo sabrán. Y van a existir puentes para poderlo hacer. Sin embargo, esto va a depender mucho de conocer el programa. Por ejemplo, si yo me voy aquí en la vista en perspectiva, si yo le pongo un color aquí en Cylinder 001, clic, y le cambio el color, va a aparecer un color mucho más amable. Y si me voy nuevamente a la rejilla, vemos que la figura se alcanza a ver. Si yo le pusiera un color como el que tenía, o un color más gris, o algo más parco, pues se tiende a confundir más con la pantalla. Por eso es importante aquí aprender a utilizar los colores para que no nos confundamos. Entonces, si seleccionamos la vista en perspectiva y la maximizamos, puedo utilizar como puente la tecla T, y al aplicar la tecla T me cambia a top. Si le pongo la tecla L, me cambia a L de left, y si le cambio el front, me lo va a cambiar a frontal. Nada más me va a servir con esos 3 puentes: T de top, F de front y L de left. Hay más puentes, obviamente, pero estos puentes son los que más se ocupan para que en el momento de que estemos trabajando podamos controlarlo, y con la P le puedo ir a perspectiva. Yo lo puedo mover así, pero no es lo mismo el movimiento en top y moverlo así indiscriminadamente con el orbit. Y aquí tengo una vista ortográfica, aquí su nombre lo dice. Pero si le pongo la tecla P, me cambia directamente a perspectiva y su visualización va a ser mucho más natural a la vista. Posteriormente, al seleccionar la figura, aquí yo la puedo mover. Si es en X, se traslada en el axial X. Vean, esto es como si fuera de izquierda a derecha. Ahorita es como si fuera de abajo para arriba. Pero si lo movemos directamente así, con el orbit, al cual le damos clic,
aquí tenemos este movimiento en X y Y, en Z, y el Y lo tenemos por aquí, y vemos que se aleja y se acerca. Pero si lo cambiamos en modo, y aquí lo tenemos en modo básicamente muy parecido al isométrico, podemos darnos cuenta que este es el X, que este es el Y y que este es el Z. Y de esta misma manera, aquí se están moviendo las figuras. Y aquí podemos controlar las coordenadas o también los giros. Por ejemplo, le puedo dejar esta figura así, pero si yo le pongo Rotate, y si yo lo roto sobre el eje Z, va a parecer que no muevo nada. Yo le puedo poner 180 y aparece como si no se moviera nada, porque ahorita la figura no tiene ningún atributo. Sin embargo, pues me voy a regresar a 0, y ahora a esta figura le voy a poner en Default Shading, clic derecho, y aquí le pongo Wireframe, o en su defecto vamos a ponerle Edge Faces. Si yo le pongo Wireframe, aparece como alambre, pero si yo le pongo Default Shading o Shading y le pongo aquí Edge Faces, me van a aparecer las dos cosas al mismo tiempo, y esto me permite tener un mejor control de las figuras porque estamos viéndolas no en alambre sino totalmente en sombra, y nos permite ver las modificaciones. Entonces aquí, si yo le muevo 90, vamos a ver cómo se mueve, 90, Enter, vean cómo se movió. Si le pongo 180, cómo se movió. Si le pongo 0, cómo se movió. Si yo le pongo en Y 90, vean cómo se voltea. Vamos a poner 0. Y si le pongo en X 90, vamos a ver cómo se movió. Y de esta manera podemos controlar. Si le ponemos Control Z no nos va a hacer caso, hay que regresarlo con el 0. Y de esta manera puedo seleccionar la figura, ya sea con Rotate o con Mover. Ahora, si esta figura yo la tengo en frontal, me cambio a la tecla F, me voy aquí al frontal, tengo esta cruceta de 2 líneas. Y hay que recordar que aquí está mi coordenada 0. Entonces, aquí lo coloco. Y aquí estamos hablando de que está a ras de piso. Si estamos manejándolo abajo de esta línea, ya son coordenadas de menos. Son coordenadas negativas, son cosas que están abajo del piso. Entonces, por ejemplo, aquí lo estoy moviendo de esta manera y aquí me aparece el UCS, que es el Sistema Universal de Coordenadas, el controlador de coordenadas o el controlador de pivote. Aquí lo tengo, Use Pivot Point Center, el controlador del pivote, y si yo lo cambiara así con clic sostenido al centro, va a desaparecer. ¿Por qué desaparece? Porque está al centro de la figura. Entonces si me alejo aparece al centro. Pero si yo me acerco aquí y quiero que aparezca en la pantalla, siempre hay que ponerlo hasta abajo. Y aquí yo puedo mover la figura exactamente donde yo quiera. Es lo mismo que si yo me fuera aquí a la esquina y aquí me va a aparecer el punto pivote porque lo tengo al centro. Pero si yo le quito el centro y le pongo que aparezca en pantalla, aquí ya me aparece en pantalla. Entonces me regreso a la perspectiva, aquí tengo la figura y la puedo seleccionar y al ponerle suprimir la puedo eliminar. Lo mismo va a pasar con las cajas. Si me voy al top, de top, y aquí en este Snap Toggle donde está el número 3 le pongo el clic sostenido en el triangulito, me van a aparecer 2, 2,5 y 3. El 2 es para 2 dimensiones, el 2,5 es un híbrido y este es uno para 3 dimensiones. De preferencia hay que utilizar el de 2 dimensiones, que nada más va a funcionar en el puro piso, en la coordenada XY prácticamente. Y aquí, si yo lo activo, van a aparecer estos snaps. Pero si yo lo desactivo, no va a aparecer nada. Pero si lo activo y aplico box, puedo hacer una caja exactamente con la medida de este cuadrito. Al ponerle Modify aquí, clic, selecciono, le ponemos Modificar, me está dando una medida de 10. No sabemos si son 10 centímetros, 10 metros, 10 hectáreas, 10 kilómetros, 10 pulgadas. Por eso es importante que aquí vamos a eliminarlo, lo seleccionamos, suprimir, y aquí en Customize, Unit Setup, damos clic
Y aquí vamos a cuidar muy bien el sistema de unidades. Aquí está en pulgadas. Vamos a ponerlo en centímetros. 1 centímetros, ok. Y aquí el sistema métrico lo cambiamos directamente a centímetros. Esto lo dejamos tal cual, no lo movemos. Y le ponemos ok. Y en este momento me puedo acercar o me puedo alejar. Y aquí puedo poner la caja, nuevamente de esquina a esquina. Le pongo Modify. Y aquí me puede aparecer la medida. Sigue apareciendo en 10. Porque realmente ahorita la graduación está todavía en 10. Modificamos las medidas más no la retícula. Voy a eliminarlo. Y ahora mismo me voy a ir exactamente a los snaps y le ponemos clic derecho. Nos vamos al Home Grid o Home Grid y aquí está el Grid Spacing a 10. Vamos a cambiarlo a 1, Enter, y vean cómo en mi pantalla del fondo cambió. Esto quiere decir que si yo me acerco, en este mismo momento me voy a Geometry, crear Box, de punto a punto, le pongo Modify, y aquí aparece 1 y 1. Si yo aquí le pongo 1, Enter, significa que ya tengo una caja de 1 centímetro por 1 centímetro y por 1 centímetro. Si con el scroll yo me alejo y me quedo con el cuadro que se muestra aquí mismo, puedo utilizar el box y aquí tengo este cuadro a este punto. Le pongo igual, Modify, lo seleccionamos, Modify, y le ponemos 10, 10, y aquí aparece 12. Yo le puedo poner 10, y significa que ya mide 10 por 10 por 10. Vamos a ponerle perspectiva. Muevo con el Orbit. Y aquí se alcanza a ver el cubito chiquito. Hicimos el cubo pequeño. Y vamos a destruir este cubo grande. Y nos quedamos con el pequeño. Al seleccionarlo, hay que recordar que tenemos esta modalidad, Default Connected Faces. Si aquí yo le pongo 1 por 1 por 1, da igual que si tuviera 10 por 10 o 100 por 100, 50 por 50, no importa eso. Aquí lo que importa es la subdivisión que vamos a hacer a la malla, porque esta figura ahorita es un sólido, y es un sólido porque se está manifestándose con medidas totalmente absolutas en todo sentido, ya sea en medida de longitud, de ancho, de altura, y en longitud, ancho y altura también tiene una malla. Por lo tanto, en ese sentido se manifiestan las figuras como sólidos. Pero si por ejemplo aquí yo le pongo 5, aquí le pongo 5 y aquí le pongo 5, ya aparece mi cubo o mi caja totalmente reticulada o dividida por 5 partes. Es como si lo hubiera dividido en 5 cubitos por cada lado, que prácticamente tuviera 25 cuadritos formando mi cubo normal. Esto realmente es la incrementación que se hizo de la malla. El incremento de la malla fue lo que se hizo, incrementarla, y pues esto puede ser hasta por 20. La malla puede cambiar por la cantidad que ustedes quieran, dependiendo de lo que quieran trabajar. Puede ser por 2, puede ser por 1, y dependiendo de lo que quieran trabajar. Esto no nos va a quitar el sueño siempre y cuando tengamos bien claro qué queremos dibujar. No es lo mismo dibujar sobre una caja de 1 y una altura de 5. Vamos a ponerle 10, por ejemplo. Y sobre este top voy a esta figura y le pongo 2, 3, 4, 5. Y sobre esto le puedo sacar una copia, 2 con Shift. Hay que recordar esto. Selecciono ambas, tecla Shift y jalo. Y puedo copiar 2, 4, 5. Y ahí tengo una figura. ¿Ok? ¿Copy? Sí, quiero copiar. ¿Ok? Y aquí puedo generar una nueva caja. Exactamente aquí puedo generar una nueva caja. Y esta caja le puedo poner la medida que hice, 5 por 5,
en el acá le pongo otro 5, perspectiva o frontal, y aquí en el frontal, de preferencia vamos a poner una altura de 1, le quito el snap y lo voy a mover. ¿Por qué? Porque si yo lo muevo con el snap, no me lo va a dejar mover correctamente, lo va a mover conforme el snap. Entonces, de preferencia hay que quitarlo, moverlo, y aquí me voy a ir exactamente a esta figura, y aquí puedo seleccionar estas dos y las puedo pegar. Como no me aparece el punto pivote, tengo que ponerlo por aquí y aquí colocarlo, y visualmente estamos utilizando esta figura de esta manera. Esto lo acabamos de hacer de esta forma, y posiblemente yo quiero que esta figura, esta que estoy seleccionando ahorita, se quede a la mitad de esta. Entonces podemos utilizar esta y le podemos aplicar Align. La alineamos con cualquiera de las 4 y la vamos a alinear totalmente en el eje Z. Quitamos la XY y lo ponemos en centro al Z y ahí lo dejamos. Y esta la puedo bajar a 5. Y hagan de cuenta que es como si yo estuviera haciendo una silla. Pero esto es un modo de modelar muy arcaico, y es una forma de hacer las cosas por separado, y no es lo mismo que utilizar mi misma caja con Shift. Aquí yo le puedo poner, por ejemplo, 4 de altura, y ahorita, así como lo estoy utilizando de 4, la voy a convertir con clic derecho a editable poly. Al convertirla a editable poly, automáticamente deja de ser un cubo o una caja. En este momento se convierten en un cuerpo de malla editable. Y esto quiere decir que si yo selecciono un polígono, puedo seleccionar por partes, o selecciono los vértices, puedo seleccionar cada una de las partes que yo quiero. Entonces aquí en el frontal puedo observar lo que tengo, perspectiva le pongo, y puedo utilizar un polígono, y este polígono seleccionado, aquí abajo lo puedo poner en extrusión. Si yo lo extruyo, puedo poner una extrusión de 1, pongo aceptar, y justamente como lo tengo así, justamente me voy al frontal y le voy a poner 1 centímetro aquí, Shift, jalamos, y aquí lo mandamos con 3 de ancho, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y justamente aquí, perspectiva, tenemos esta figura junto con esta. Lo mismo puedo aplicar en top, puedo seleccionar estas, ambas, Shift, las copio, y aquí las dejo, copy, sí, ok, y lo que voy a hacer es ponerle perspectiva ahora, y de esta manera estoy controlando las figuras por polígonos. Sin embargo, también las puedo controlar por vértices, y ahorita lo vamos a hacer. Aquí lo que primero voy a hacer es, primeramente, seleccionar una como elemento. Aquí le voy a dar Vertex, Edge, Border, Polígono. Si yo le pongo Vertex, es por vértices. Si yo le pongo Edge, es por filos. Si yo le pongo Bordes, es por bordes. Aquí no hay bordes porque no hay vacíos. Polígono, pues aquí están los polígonos. Y por Element es toda la figura. Si yo le pongo Element, es a toda la figura. Y con el Element yo lo puedo asociar. Aquí le puedo poner Attach. Acá abajo. Selecciono las 4 en Attach. Quito la selección, Element. Y aquí, si yo muevo uno, se van a mover todos. Pareciera que están agrupados, pero no. Solamente están asociados. Entonces, aquí me voy a mover. Y voy a mover de forma en que se aparezcan las dos caras. Le pongo polígono y aquí abajo voy a buscar la herramienta Bridge, que es el puente, y puedo puentear estas caras. Por acá podemos hacer lo mismo. Utilizamos el Bridge.
puedo utilizar esto mismo. Ahora tengo la figura de esta manera. Aquí selecciono este polígono con este polígono y le voy a poner una extrusión de 3. Después utilizo una extrusión de 1. Primero una de 3. Le ponemos aceptar. Posteriormente una extrusión de 1. Aceptar. Y después una extrusión de 3. Aceptar. Y aquí podemos manipular lo que nosotros queramos. Por ejemplo, le puedo poner 2. O le puedo poner también 1. Y aquí puedo generar una tercera que es 1. Aceptar. Y por ejemplo, aquí puedo asociar. Quito la selección así, nada más dándole un clic al fondo, y puedo utilizar el bridge de este a este y el bridge de este a este, y estoy simulando como si hubiera dibujado una silla, y no se dibujó o no se modeló de una manera tan arcaica como lo hicimos a la primera parte. Únicamente lo que hicimos fue modelar con la descomposición de una figura que a partir de un cuadro generamos todo. Entonces, pues esto lo podemos hacer con cualquiera de las figuras. Si yo me regreso aquí al Standard Primitives, podemos generar una esfera, y la esfera, al ponerle Modify, nos va a aparecer los valores. Y yo puedo hacer la esfera con 5, y aquí puedo utilizar los valores de 16 segmentos o de 8 segmentos, o le podemos poner 64 segmentos según sean mis necesidades. Igual me puedo regresar a la geosfera, y aquí en la geosfera puedo generar una figura geosférica donde voy a utilizar segmentos, puedo utilizar menos segmentos, y aquí está la figura, y así sucesivamente podemos lograr la figura que nosotros queramos dependiendo de las necesidades, siempre utilizando la geometría. Por ejemplo, también en el caso de utilizar un tubo, vamos a hacer un tubo, se utilizan dos radios, el radio externo y el radio interno, y una altura. Aquí podemos utilizar un radio de 3, y aquí podemos utilizar uno de 2.5, y aquí podemos utilizar una altura de 4. Ahí está la altura. Por ejemplo, aquí podemos aplicar el número de lados. ¿Qué pasa si yo le pongo 4 lados? Si le pongo 12 lados, si le pongo 24 lados, eso se va a ir suavizando más y la malla va a ir mejorando en otros aspectos con mucho mayor claridad. Esto nos va a ir ayudando, y sobre todo que en las figuras tanto esféricas como circulares puede existir también la herramienta de cortar, que es el slice. Por aquí tenemos el slice abajo, y aquí lo puedo recortar de acuerdo a los ángulos que me pidan. Si yo le digo córtalo a 90, lo corta a 90, o a 180, ahí está 180. Si lo dejamos en 360 grados, pues lo podemos dejar en 0 grados. Y lo mismo va a pasar exactamente con el slice, exactamente aquí, y lo podemos hacer a 180 grados y nos deja totalmente la mitad de la figura, y de esta manera podemos ir cortando dependiendo las necesidades que nosotros queramos. No es lo mismo cortar el slice, aquí lo puedo dejar en 0, quitarlo, o utilizar el hemisferio e irlo cortando de esta forma como se observa. Y lo mismo va a pasar con las figuras en extensivas. Puedo tener una extensiva primitiva, por aquí el chamfer box puedo utilizar tal cual, y este chamfer box le podemos poner una medida directamente de filete. Vamos a ponerle 3. Vamos a utilizar que esta sea de 5, de 5, de 5. No, vamos a hacerlo un poquito más alta, de 10. Vamos a hacerlo más alta, de 10 o de 8. Por acá vamos a ponerle 8. Y aquí en lugar de 2.5 vamos a ponerle 1. Aquí se observa el filete, y este filete le podemos poner segmentos. Y esto lo podemos ir suavizando más.
Y así sucesivamente podemos ir modificando las figuras que nosotros queramos. Por ejemplo, queremos mover un torus knot, y aquí con el torus knot es un nudo. Este nudo le podemos poner el modify, y aquí lo podemos tener en nudo o en círculo. Y aquí en círculo nos puede trabajar diferente, y lo podemos hacer también totalmente diferente. Lo podemos hacer más grande, más pequeño. Podemos modificar el número de elementos. Por acá tenemos la zona más delgada. Le podemos dar una excentricidad. Le podemos dar 1. La podemos totalmente retorcer, dependiendo como nosotros lo queramos. Y podemos jugar un poco más con las mallas. De esta manera, ustedes pueden ir trabajando las figuras como mejor les parezca, y también pueden trabajar en la edición de Polimaya como mejor les parezca, de una forma experimentativa con la cual pueden ir trabajando. Ahora, si yo le quisiera sacar un render a cualquiera de estas figuras, puede salir. Digamos que vamos a empezar con, por ejemplo, aquí voy a seleccionar este y le voy a aplicar control, así, lo selecciono simultáneamente. Y vamos a empezar con estas dos figuras. Si yo les pongo aquí render setup, aquí me aparece Arnold. Hay que recordar que por aquí arriba tenemos la barra V-Ray. Clic. Si no la tengo, aquí aparece. Y este V-Ray no viene con 3ds Max, se tiene que instalar de manera externa. Esta versión, que es 2022, tiene una versión de V-Ray, una versión 6, puede utilizarse también la 7, y se puede ocupar ambas. Por ejemplo, este V-Ray tiene materiales, voy a cambiar, a decir que sí, y aquí me aparecen los materiales de V-Ray, los cuales los pueden ir descargando, siempre y cuando tengan la licencia de V-Ray, y a partir de la licencia los pueden ir jalando conforme los van utilizando. Y así sucesivamente pueden trabajarlo. Pero por ejemplo, eso es un tema aparte que vamos a ir viendo después con los materiales, que son los materiales PBR, y que son otro tipo de situaciones que ahorita en este curso de inducción no lo podemos ver. Pero es importante considerar que primeramente aquí, como tengo el V-Ray activo, yo lo voy a dejar en V-Ray. No voy a utilizar Arnold. Utilizar Arnold genera otro tipo de trabajo. Podemos aplicar el render y nos va a generar un tipo de render como el que están viendo ahorita. O sea, el render sale bien, pero por defecto nos va a dar brillos que no pedimos, situaciones que no solicitamos, pero el tipo de render de Arnold pues viene muy elemental, a diferencia de lo que hagamos con V-Ray. Entonces aquí pues ya será una cuestión también de elección con que quieran trabajar. Y aquí lo voy a cerrar y lo voy a cambiar directamente a V-Ray GPU Update. Voy a aplicar el render y en este momento no aparece nada, se ve todo en oscuro. Realmente no aparece nada porque no hay un ambiente. Si nosotros lo cerramos, nos vamos aquí a Rendering Environment, que es el ambiente, utilizamos el color en blanco, ok, lo cerramos y aplicamos nuevamente el render aquí en el V-Ray 6 Update y lo aplico nuevamente. Aquí va a aparecer una visualización del render super expuesta, tiene mucha luz. Aquí aparece el render con la figura super expuesta. Generalmente V-Ray eso hace, y nosotros lo podemos corregir directamente también desde este Display Correction. Y aquí podemos trabajar un poquito la gama del render, podemos trabajar su gama de una forma diferente, y aquí podemos trabajar un poquito la postproducción del render, aunque esto no va a cambiar tanto
si lo hacemos obviamente también desde un editor de fotos, ya sea como Photoshop o desde Lightroom. Sin embargo, una manera muy importante de poder darle una producción muy buena a la imagen es cerrando nuestro render y obviamente a partir de aquí, top, voy a generar una cámara. Me voy a crear y aquí en cámara le doy clic. En estándar, por defecto tiene que aparecerme ya el V-Ray. ¿Por qué? Porque tengo instalado V-Ray. Si no me aparece V-Ray es porque no lo tengo instalado. Entonces al aparecer V-Ray, podemos utilizar un V-Ray ya sea como queramos. Pero si me voy al estándar, aquí vemos cámara, clic, tenemos tres tipos de cámaras, estándar, V-Ray y Arnold. Podemos utilizar una V-Ray, vamos a utilizar una estándar normal, una física, que es una cámara tal cual con un comportamiento de una cámara física, como su nombre lo dice. Y desde este punto a este punto voy a generar una cámara. Aquí está la cámara, aquí está el origen y aquí está el punto. Le voy a cambiar la vista a wireframe y aquí se observa dónde está la cámara y dónde está el objetivo. Clic derecho, cámara, y le pongo Physical Cámara 1, porque es la cámara 1 la que tengo ahorita mismo. Si yo hiciera la cámara 2, aquí estuviera la cámara 2, Modify, y aquí me aparece al seleccionar la cámara, cámara 2, aquí aparece, y aquí aparece como cámara 1. Entonces si me voy a Top, cámaras, cámara 1, y cambio nuevamente mi vista, con el scroll oprimido puedo mover y arrastrar la cámara. Y aquí, justamente en Physical Cámara, clic derecho, puedo ponerle Show Save Frame. Y en este espacio me está guardando el espacio real del render, que en este caso me está dando una medida HDTV. Vamos a cambiarla por Custom. Y en Custom vamos a ponerle 640 x 480 a modo de prueba. Es una resolución bastante baja y aquí podemos cerrarle y aquí podemos mover un poco la cámara con Orbit Cámara y aquí puedo sacarle la cámara. En Rendering Environment me fijo que el ambiente sea blanco y aquí lo que va a pasar es que si yo saco un render, primeramente tendría que irme al top y seleccionar mi cámara. Si no la veo, le voy a poner wireframe, la selecciono y a esta cámara le pongo Modify y por acá abajo podemos utilizar el Exposure Gain y aquí con tanto que tiene lo eliminamos y le ponemos únicamente 400, Enter. ISO 400 es una normatividad muy básica para una cámara bastante equilibrada y que nos dé un ambiente correcto. Aquí le pongo clic derecho, cámara 1 y le sacamos nuevamente un render. Puede ser desde aquí, clic, y van a ver que el render pues aparece flotando también en el espacio. Realmente el render no tiene ningún piso, no tiene nada, pero podemos generarle también algún horizonte infinito. Si le damos aquí en crear, nos vamos aquí en crear exactamente a los extended, clic y buscamos V-Ray y le ponemos V-Ray Plane. Voy a generar un V-Ray Plane y lo voy a pintar totalmente de blanco. Aquí lo que estoy haciendo es un plano infinito que va a permitir darle continuidad al horizonte y al darle precisamente aquí el render ya me va a aparecer una pequeña sombra con cierto realismo de la figura. Aquí yo puedo jugar un poquito más con las figuras, ya puedo jugar un poco más con los colores y de esta manera estoy trabajando, por ejemplo, el render con otra forma. Vean cómo aquí estoy ocupando 0 plugins y desde aquí lo puedo trabajar directamente conforme si yo lo pongo por acá. Aquí puedo trabajar y le puedo dar una producción. Naturalmente esto lo puedo guardar y se puede buscar la carpeta donde se pueda guardar y aquí el tipo de salida va a ser en JPG o puede ser en PNG dependiendo como ustedes lo quieran guardar. En JPG se guarda
normal con su fondo blanco, y en PNG se va a guardar todo lo que es plano, figura, y finalmente va a tener dos maneras. Voy a guardarlo, le ponemos prueba 1, el modo JPG, salvar, y aquí se abre este cuadro. Hay que ponerle generalmente 100. El smoothing vamos a ponerle más o menos como por aquí, 25, y lo vamos a guardar. Voy a guardarlo como PNG ahora. Aquí en PNG le vamos a poner 48 bits, alpha channel, ok. Cerramos, y aquí se queda nuestra figura. Y vamos a abrir un PowerPoint. Aquí tenemos un PowerPoint con un fondo, pueden utilizar el que quieran, y voy a poner a insertar las dos imágenes. Directamente aquí, insertar, buscamos la carpeta desde donde la tenemos. Y en este momento observamos que la figura con la que se grabó el plano, nada más se registró el plano, pero el fondo quedó borrado y quedó transparente. Mientras que esta que quedó con fondo y plano se observa. Por lo tanto, podemos hacer que estas dos imágenes sean una con otra, ya sea transparente o no, o en su defecto puedo regresarme al 3ds Max. Aquí puedo cambiar, seleccionar mis figuras, por ejemplo puedo hacer esta figura y le voy a cambiar en morada, mientras que estas de acá las voy a borrar, este plano lo voy a borrar, y ahora le vamos a sacar un render nuevamente. Este render sale absolutamente normal, la única diferencia es que no tiene plano, no tiene piso y se va a guardar. En este momento estamos observando cómo la figura ya sin plano, sin ningún fondo, cómo se guarda totalmente transparente en modo PNG, mientras que aquí tenemos estas muestras. Entonces, de alguna manera, regresando al 3ds Max, esa es la forma más sencilla de poderlo empezar a entender y a controlar. Nada más aquí por último, vámonos nuevamente a nuestras vistas, seleccionamos, y ahora sí, aquí vamos a utilizar un top, y aquí hay que recordar varios aspectos. Vamos a seleccionar la figura, vamos a moverla, y vamos a utilizar cualquiera de estas figuras. Es más, vamos a destruirlas, y sobre estas mismas vamos a generar un standard primitives, y sobre esta misma caja vamos a generar una caja modify, y aquí aplicamos pues 2x2x2, 2x2x2 perspectiva, y aquí puedo cambiar el fondo por si me molesta a la hora de modelar. Me puedo ir al rendering environment y lo puedo cambiar directamente, momentáneamente, para que no me moleste. De aquí puedo empezar a dibujar, y hay que recordar, voy a quitar, clic derecho, Show Save Frame, y aquí es como si estuviéramos regresando a nuestro 3ds Max. Y muy importante, con el Snap podemos modelar donde nosotros queramos, en los espacios que queramos, siempre van a estar adosados a los grids, y muy importante, el grid siempre tiene que estar activo nada más en este grid point. El home grid tiene que estar en 1, mientras que nuestro sistema de unidades Customize Unit Setup lo podemos configurar como lo hicimos hace ratito, métrico, centímetros, y aquí en 1 centímetros, y de esta manera podemos utilizarlo. Con esta herramienta vamos a mover, con esta herramienta vamos a rotar, quitamos los snaps, y aquí podemos rotar, aquí podemos mover, y con Shift podemos copiar. Copy, siempre es importante ponerle copy, y aquí estamos copiando para el lado que queramos, okay, y la figura que queramos. Con la flechita que es ortogonal nos va a permitir copiar la figura para donde nosotros la queramos hacer, siempre y cuando tengamos los elementos.
y así sucesivamente lo podemos lograr. Seleccionamos y suprimimos la figura como mejor nos plazca. Hay que recordar que con el snap me voy al top y a partir de aquí o desde aquí voy a utilizar el box, puedo utilizar la figura aquí. Si yo quiero hacer un cilindro lo puedo hacer desde el punto donde yo quiera, perspectiva, y así sucesivamente podemos ir trabajando las figuras que nosotros queramos en esta modalidad de sólidos, edición de Maya. Por último, hay que recordar que aquí seleccionamos, clic derecho, Convert to Editable Poly, y aquí vamos a tener los vértices. Con este vértice, si yo lo selecciono con Control, selecciono ambos, puedo hacer esta modificación. Esta también la puedo modificar, Control, y esto se puede ir para acá. Y estoy haciendo una descomposición de una figura. Aquí puedo utilizar un polígono, lo puedo destruir, y en este momento ya tengo un borde. Y este borde le puedo poner un cap, y con el cap lo puedo tapar nuevamente, y con este borde en Edge lo puedo seleccionar y le puedo poner un chamfer, y este chamfer lo podemos poner en modo tree, y aquí le podemos poner, por ejemplo, 1 centímetro, punto 2 milímetros, y ahí se ve la modificación que acabamos de hacer. Aquí le puedo poner una malla de suavidad y vean cómo descompusimos esta figura dependiendo de sus necesidades. Vamos a ponerle control Z, le podemos aceptar, y cómo la figura la descompusimos de esta manera. Con esto concluimos este curso, esperando que puedan controlarlo y que lo aprendan a utilizar, esperando que haya sido de su agrado. No olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal. Por su atención, muchas gracias, saludos.